Existe un manuscrito que Neville Goddard jamás quiso que conocieras, un documento escrito en sus últimos días que después intentó destruir, pero algo impidió que esas páginas se convirtieran en ceniza. ¿Alguna vez sentiste como si el universo te estuviera poniendo a prueba? Como si cada deseo que manifiestas fuera solo una preparación para algo mucho más grande. Hoy descubrirás por qué Neville intentó borrar este conocimiento de la faz de la Tierra, y al final de esta revelación, nunca más mirarás tus deseos de la misma manera. Lo que te contaré ahora se mantuvo en secreto durante casi 60 años. Era 1972. Neville Goddard se encontraba en sus últimos meses de vida. Había enseñado la ley de la atracción a miles de personas. Había transformado vidas, pero había algo que guardaba solo para sí. Un método que funcionaba demasiado rápido, demasiado peligroso. En las madrugadas de aquel frío octubre, comenzó a escribir con furia, página tras página de un conocimiento que jamás había compartido en sus conferencias. Un sistema de materialización que funcionaba en exactos 33 días. 33, el número de la transformación completa. Pero cuando terminó de escribir, algo en su interior cambió. El poder de esas palabras en el papel era demasiado real. ¿Sabes lo que ocurre cuando un secreto se vuelve demasiado grande para guardarlo? Comienza a filtrarse solo, como el agua buscando una grieta en la pared. Y este manuscrito comenzó a filtrarse a través de los sueños. Personas que nunca habían conocido a Neville comenzaron a soñar con fragmentos de esas páginas. Despertaron con visiones de técnicas específicas, números, secuencias, palabras que no podían olvidar. Eso lo aterrorizó. En la primera semana de noviembre, intentó quemarlo todo, pero cuando las llamas tocaron el papel, algo imposible sucedió. Las palabras comenzaron a aparecer en otros lugares, en cuadernos que nunca había tocado, en libros de su biblioteca personal, como si el conocimiento se negara a ser destruido. Fue entonces cuando comprendió una verdad terrible sobre la manifestación. Existe un punto en el que ya no manifiestas objetos o situaciones, manifiestas realidades enteras. Y el método de ese manuscrito cruzaba esa línea. Pero déjame contarte cómo lo descubrí yo. Hace 3 años, investigaba los archivos personales de Neville en un archivo privado, en una hacienda antigua, cerca de Xochimilco, documentos que supuestamente debieron haber sido destruidos décadas atrás. Y en el fondo de una caja polvorienta, encontré algo que no debería existir: páginas sueltas, amarillentas por el tiempo, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Cuando comencé a leer, mi vida cambió completamente. En las primeras líneas, Neville escribía sobre personas que habían materializado cosas que rompían las leyes de la física, dinero que aparecía de la nada, relaciones que se formaban contra todas las probabilidades, curaciones que la medicina no podía explicar, pero no eran historias, eran instrucciones. Instrucciones de cómo hacer que tus deseos se materialicen en exactos 33 días, no importa cuán imposibles fueran. Y aquí está la parte que casi me hizo guardar todo de vuelta en la caja y huir. Al final del manuscrito había una anotación que Neville había hecho a mano. Una única frase que cambió todo lo que pensaba sobre la manifestación. Este método funciona porque no manifiesta lo que quieres. Manifiesta en quién te conviertes. ¿Entiendes la diferencia? Cuando intentas manifestar un auto nuevo, sigues siendo la misma persona que no tiene el auto. Cuando intentas manifestar dinero, aún cargas la identidad de quien necesita dinero. Pero el método de los 33 días, primero te transforma en la persona que ya tiene lo que deseas, y entonces la realidad no tiene más remedio que reorganizarse. Sé que esto suena imposible. Yo pensé lo mismo.
hasta que lo probé por primera vez. Era diciembre de 2021. Estaba pasando por una de las peores etapas de mi vida. Relación terminada, carrera estancada, cuentas acumulándose. Había leído sobre la ley de la atracción durante años. Había intentado afirmaciones, visualizaciones, gratitud. Nada funcionaba de verdad, pero ese manuscrito era diferente. En lugar de enseñarme a pedirle al universo, me enseñó a asumir que ya lo había recibido. En lugar de visualizar el futuro, me obligó a vivir el presente de una forma completamente nueva. En los primeros 7 días, nada sucedió. Al menos, nada que pudiera ver. Pero en el 8º día, algo extraño comenzó. La gente empezó a tratarme diferente, como si yo fuera, no sé, más importante, más interesante, como si irradiara algo que no estaba allí antes. En el 15º día, las oportunidades comenzaron a aparecer de la nada. Un trabajo que no existía la semana anterior. Gente recomendándome para cosas que ni siquiera sabía que quería. En el 21º día, comencé a entender lo que Neville quiso decir con manifestar realidades enteras. No era solo que cosas buenas estuvieran sucediendo. Era como si estuviera viviendo en una versión completamente diferente de mi vida. Una versión donde siempre había sido la persona en la que me estaba convirtiendo. Y en el 33º día, bueno, esa es una historia que aún me pone la piel de gallina contarla. Pero antes de revelar lo que sucedió en ese último día, necesitas entender por qué Neville intentó destruir este conocimiento. Porque hay un precio, siempre lo hay. Cuando manifiestas usando métodos tradicionales, sigues siendo tú, solo con cosas nuevas en tu vida. Pero cuando usas el método de los 33 días, te conviertes en alguien diferente, literalmente, y a veces no puedes volver atrás. Neville descubrió esto a través de una estudiante llamada Luisa. Luisa había participado en sus conferencias durante años sin mucho éxito. Conocía la teoría de memoria, hablaba sobre estados de conciencia y asunción como una experta, pero en la práctica nada cambiaba, hasta que tuvo acceso a algunas páginas del manuscrito. En 33 días, Luisa transformó su vida completamente. Salió de una situación de pobreza extrema a una abundancia financiera real. Encontró una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Su salud, que había sido frágil durante décadas, floreció, pero cuando Neville la encontró unos meses después, casi no la reconoció. No físicamente. Luisa parecía la misma persona, pero había algo en sus ojos, en la forma en que hablaba, como si fuera una versión completamente actualizada de quien solía ser. Y cuando él le preguntó cómo se sentía acerca de los cambios, su respuesta lo asombró. Ya no recuerdo cómo era ser la Luisa antigua. Es como si siempre hubiera sido esta persona, como si la vida anterior hubiera sido solo un mal sueño. Fue en ese instante que Neville comprendió el verdadero poder del método y también su verdadero peligro. Porque si puedes reescribir tu realidad tan completamente, ¿qué te impide reescribir también quién eres? Y si lo haces, la persona que eras antes simplemente deja de existir. Por eso intentó destruir el manuscrito. No porque el método no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Pero hay algo que Neville no previó: el conocimiento. Una vez liberado al mundo, encuentra la forma de sobrevivir y de llegar a las personas correctas, en el momento preciso. Y quizás tú seas una de esas personas, porque yo sé por qué estás aquí. Ya lo has intentado todo. Afirmaciones que se desvanecen como el humo, visualizaciones que se sienten falsas, tableros de visión que terminan como decoración. Has leído todos los libros, visto todos los videos, asistido a todos los cursos, y aún así sientes como si estuvieras viviendo la vida de otra persona,
como si la versión real de ti estuviera atrapada en algún lugar, esperando emerger. Entiendo ese sentimiento, porque yo ya estuve exactamente donde tú estás ahora. ¿Sabes qué más me llamó la atención del manuscrito? Neville escribió que existen dos formas de manifestar, la forma lenta y la forma instantánea. La forma lenta es lo que todos enseñan. Definas una intención, trabajas con ella durante meses o años, y quizás, si tienes suerte, algo parecido a lo que querías eventualmente aparece, pero la forma instantánea, esa es diferente. En la forma instantánea, no esperas que tu realidad cambie. Te mueves a una realidad donde lo que deseas ya existe. No te conviertes en alguien que tendrá lo que desea. Te conviertes en alguien que ya lo tiene. Y el periodo de 33 días no es el tiempo que te toma manifestar. Es el tiempo que te toma olvidar completamente cómo era vivir sin lo que ahora tienes. Piénsalo así. No estás creando algo nuevo. Estás recordando una versión de ti que ya existe, en algún lugar, en alguna dimensión, y los 33 días son el tiempo de sintonización, como encontrar la frecuencia de radio correcta en medio de la estática. Pero déjame contarte sobre el caso más extraordinario que encontré en los archivos. Un hombre llamado David, 52 años, ingeniero, mente completamente escéptica. Había perdido su empresa en una serie de malas decisiones, estaba endeudado por más de $200,000. Viviendo en el sofá de la casa de un amigo, David no creía en nada de esto. Obtuvo acceso al método a través de un amigo en común que conocía mi investigación y decidió probarlo solo para demostrar que era una tontería. En los primeros días lo hizo todo con sarcasmo. Bueno, ahora soy millonario, repetía rodando los ojos. Qué realidad tan increíble esta donde tengo todo lo que quiero. Pero algo comenzó a cambiar en la segunda semana. El sarcasmo comenzó a sentirse extraño, como si se estuviera burlando de algo que quizás fuera verdad. Y en la tercera semana, algo bizarro sucedió. Comenzó a recordar cosas que nunca habían sucedido. Recuerdos de decisiones inteligentes que había tomado, de inversiones que habían funcionado, de oportunidades que no había perdido, como si en algún lugar existiera una versión de él que había hecho todo diferente, y esos recuerdos se sentían más reales que su situación actual. En el 25º día recibió una llamada que lo cambió todo. Una empresa que ni siquiera sabía que existía quería comprar una patente que había registrado años atrás y completamente olvidado. El valor, exactamente $250,000. Cuando entrevisté a David 6 meses después, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes lo que es más extraño? No me siento como si hubiera manifestado ese dinero. Me siento como si finalmente hubiera recordado que siempre lo tuve, como si los años de dificultad hubieran sido solo una pesadilla de la que desperté. Eso es lo que el método de los 33 días realmente hace. No crea una nueva realidad. Te recuerda una realidad que siempre existió, una realidad donde ya eres quien siempre quisiste ser. Pero, ¿quieres saber la parte más aterradora? David me dijo que intentó regresar. Intentó recordar cómo era vivir con dificultades financieras. Intentó acceder a la mentalidad de escasez que había cargado durante décadas y no pudo. Era como si esa versión de él simplemente ya no existiera, como si hubiera saltado completamente de una línea de tiempo a otra. Es por eso que Neville tuvo miedo, porque cuando usas este método no hay vuelta atrás. No estás cambiando tu vida, estás cambiando de vida, y ahora estás a punto de descubrir exactamente cómo hacerlo. Pero antes de revelar el método completo, necesito hacerte 3 preguntas. Preguntas que Neville se hacía a sí mismo
Antes de compartir cualquier conocimiento avanzado, primera pregunta: ¿estás preparado para convertirte en una versión completamente diferente de quien eres hoy? Una versión que puede que no recuerde tus problemas actuales, porque nunca existieron en su realidad. Segunda pregunta: ¿estás dispuesto a aceptar que todo lo que crees sobre cómo funciona el mundo puede estar completamente equivocado y que la realidad puede ser mucho más maleable de lo que imaginas? Tercera pregunta: si te dijera que en 33 días puedes estar viviendo una vida tan diferente que parecerá mágica, pero el precio es que olvidarás completamente cómo era vivir la vida anterior, ¿harías ese intercambio? Si respondiste que sí a las 3 preguntas, entonces estás listo para conocer el método que Neville intentó destruir. Pero si alguna parte de ti dudó, quizás sea mejor parar aquí, porque lo que voy a revelar ahora no puede ser deshecho. El conocimiento que estás a punto de recibir ha cambiado a cada persona que lo ha aplicado correctamente, y por cambiado no quiero decir que mejoró sus vidas. Quiero decir que se convirtieron en personas completamente diferentes, personas que viven en realidades completamente diferentes. ¿Estás listo? Entonces, comencemos por el principio que rige todo el método. Neville descubrió que existe una diferencia fundamental entre querer algo y ser alguien que ya tiene ese algo. Cuando quieres, estás admitiendo que no tienes. Cuando eres, ya posees. El método de los 33 días elimina completamente la fase del querer. Te lleva directo al ser y funciona a través de 3 fases distintas. 3 transformaciones que ocurren en tu conciencia a lo largo de los 33 días. Fase 1. Días 1 al 11, la disolución. Fase 2. Días 12 al 22, la reconstrucción. Fase 3. Días 23 al 33, la integración. En la fase 1, literalmente olvidarás quién solías ser. Tus antiguos patrones mentales comenzarán a disolverse. Tus reacciones automáticas dejarán de funcionar. Te sentirás extraño, como si estuvieras saliendo de un personaje que interpretaste durante años. Esto puede ser aterrador. Muchas personas abandonan en esta fase porque se sienten como si estuvieran perdiendo su identidad, pero lo que realmente está sucediendo es que estás saliendo de la identidad falsa que estaba limitando tu vida. En la fase 2, algo extraordinario sucede. Comienzas a desarrollar nuevos patrones mentales, nuevos hábitos automáticos, nuevas reacciones emocionales. Es como si estuvieras aprendiendo a ser una persona diferente, y lo más extraño es que esta nueva persona se siente más familiar que la anterior. En la fase 3, la transformación se completa. Ya no estás intentando ser alguien diferente. Simplemente sí eres, y la realidad a tu alrededor se reorganiza para combinar con esta nueva versión de ti. Pero aquí está el secreto que hace todo esto posible. Durante estos 33 días, harás algo que va en contra de todo lo que la sociedad te ha enseñado. Vivirás como si tus deseos ya fueran realidad, no como si, en el sentido de fingir, sino como si, en el sentido de que realmente lo son, en una dimensión paralela, en una versión alternativa de tu vida, en un futuro que ya existe, y poco a poco te sintonizarás con esa versión, hasta que se convierta en la única versión que conoces. Parece imposible. Déjame contarte sobre Luisa. Luisa había sido obesa desde la infancia. Había probado todas las dietas, todos los ejercicios, todas las terapias. Nada funcionaba porque, bueno, ella era la chica gordita. Así era como ella se veía. Así era como el mundo la veía. Cuando encontró el método de los 33 días, algo hizo clic. En lugar de intentar perder peso, decidió convertirse en alguien que nunca había sido obesa. En lugar de verse como la chica gordita intentando adelgazar,
Comenzó a verse como la chica que siempre ha sido delgada y saludable. En los primeros días, esto se sentía ridículo, como mentirse a sí misma, pero poco a poco, algo cambió. Empezó a moverse diferente, a elegir comidas diferentes. No porque estuviera a dieta, sino porque ese tipo de comida no combinaba con quien ella era. En la segunda semana, la gente comenzó a comentar que parecía diferente. No físicamente, al menos no todavía, pero había algo en su postura, en su confianza, como si supiera un secreto que nadie más sabía. En la tercera semana, comenzaron los cambios físicos, pero no de la manera que imaginas. Ella no estaba perdiendo peso a través de la dieta y el ejercicio. El peso estaba simplemente saliendo, como si su cuerpo estuviera recordando una forma que había olvidado. En el 33º día, Luisa había perdido 40 kilos, pero cuando le pregunté cómo se sentía, su respuesta me sorprendió. No me siento como si hubiera perdido peso. Me siento como si siempre hubiera sido así, como si los años de obesidad fueran solo un mal sueño del que desperté. Y cuando mostró fotos antiguas a sus amigos, algunos de ellos juraban que la recordaban diferente, como si los propios recuerdos de las personas hubieran cambiado. Esto es lo que sucede cuando realmente dominas el método de los 33 días. No solo cambias tu vida, cambias toda tu historia. Pero déjame ser claro sobre algo. Este no es un método para personas que quieren intentar la manifestación. Este es un método para personas que están listas para abandonar completamente quienes eran y convertirse en quienes siempre quisieron ser irreversiblemente. Y si estás listo para esto, entonces es hora de aprender el primer paso del método que Neville intentó destruir, el paso que lo transforma todo. El primer secreto del manuscrito está en una frase que Neville escribió y luego tachó 3 veces, como si supiera que estaba revelando algo demasiado peligroso. La frase era: no puedes manifestar lo que quieres, solo puedes manifestar lo que ya eres. Lee esto de nuevo, despacio. La diferencia entre estas dos cosas es la diferencia entre intentar durante años sin resultados y transformar tu vida en un mes. Cuando quieres algo, te estás posicionando como alguien que no lo tiene. Cuando quieres una relación, eres alguien solo. Cuando quieres dinero, eres alguien sin recursos. Cuando quieres salud, eres alguien enfermo. El universo no puede darte lo que quieres porque estás siendo alguien que no lo tiene. Pero el método de los 33 días invierte esto completamente. En lugar de querer, asumes. En lugar de desear, te conviertes. En lugar de esperar que algo llegue hasta ti, te mueves hacia donde eso ya existe. Y aquí está la primera técnica práctica del manuscrito. Neville la llamaba el funeral de la antigua identidad. En los primeros 3 días del método, literalmente enterrarás a quien solías ser. No simbólicamente, psicológicamente. Escribirás en un papel todo lo que define tu identidad actual, tus miedos, tus limitaciones, tus excusas, tus historias sobre por qué las cosas no funcionan para ti. Y en el 3er día quemarás ese papel. Mientras se quema, repetirás: esta persona murió hoy, vivió al máximo con lo que sabía. Ahora es hora de que nazca alguien nuevo. ¿Parece dramático? Es porque lo es. Necesitas entender que tu identidad actual no es real. Es solo una colección de pensamientos repetidos durante tanto tiempo que comenzaste a creer que eran verdad. Pero los pensamientos pueden ser cambiados. Y cuando cambias tus pensamientos fundamentales sobre quién eres, todo lo demás cambia automáticamente. Déjame contarte sobre Marcus. Marcus era un vendedor de seguros de 41 años. Ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero nunca para prosperar. Se había convencido de que no era bueno con el dinero, que personas como él no se enriquecían. Cuando Marcus encontró el método, lo primero que tuvo que hacer fue matar esa versión de sí mismo. En el papel que quemó,
escribió. Soy Marcus, el vendedor mediocre que nunca tendrá éxito financiero porque no nací para eso. Y cuando las llamas consumieron esas palabras, algo dentro de él se liberó. Porque ¿sabes lo que sucede cuando matas una identidad limitante? El espacio que ocupaba queda vacío, y la naturaleza odia el vacío. Así que en los siguientes 4 días, Marcus comenzó a construir una nueva identidad. No Marcus que quiere ser rico, sino Marcus que ya es próspero y solo lo está recordando. Cada mañana, él despertaba y se preguntaba, ¿cómo comenzaría este día Marcos, el hombre naturalmente próspero? No estaba fingiendo, estaba experimentando, probando cómo sería vivir como una versión diferente de sí mismo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Sus decisiones cambiaron, sus hábitos cambiaron, la forma en que hablaba con los clientes cambió, como si hubiera accedido a un software completamente nuevo para operar su vida. En la segunda semana, sus ventas se duplicaron. En la tercera semana, lo ascendieron. Al final de los 33 días, estaba ganando más en un mes de lo que solía ganar en un año. Pero lo más impresionante no fueron los resultados. Fue cómo reaccionó a los resultados. No se sorprendió. No se emocionó como alguien que acaba de tener suerte. Reaccionó como alguien que finalmente estaba viviendo su vida normal. Claro que estoy ganando bien, me dijo. Siempre he sido bueno con el dinero. Solo me tomó un tiempo recordarlo. Esa es la diferencia entre la manifestación tradicional y el método de los 33 días. En la manifestación tradicional, celebras cuando algo bueno sucede porque es raro. En el método de los 33 días, aceptas cuando algo bueno sucede porque es normal. Pero para llegar a ese punto, necesitas dominar la segunda técnica del manuscrito. Neville la llamaba la técnica del presente absoluto. La mayoría de las personas viven en lo que yo llamo presente condicional. Piensan, seré feliz cuando consiga eso. Me sentiré seguro cuando tenga esto. Me amaré cuando cambie aquello. Pero el presente condicional te mantiene atrapado en un ciclo infinito de espera. El presente absoluto es diferente. En el presente absoluto, todo lo que deseas ya existe ahora, no en potencial, no en camino, ahora. Y así es como practicar esto en los días 4 a 15 del método. Cada vez que pienses en tu deseo, cambiarás el lenguaje mental. En lugar de quiero encontrar a mi pareja ideal, piensas qué bien que tengo la relación perfecta de mi vida. En lugar de necesito más dinero, piensas qué suerte tengo de tener abundancia financiera completa. En lugar de me gustaría ser más saludable, piensas qué agradecido estoy por tener una salud perfecta. Pero aquí está el punto crucial. No estás intentando convencerte de que esto es verdad. Estás practicando vivir en una realidad donde esto ya es verdad, como un actor ensayando un papel, excepto que el papel eventualmente se convierte en quién eres. Luisa descubrió esto de una manera que cambió completamente mi comprensión del método. Luisa había sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune que los médicos dijeron que era incurable. Durante 3 años se había identificado como Luisa, la persona enferma. Toda su vida giraba en torno a la enfermedad. Cuando comenzó el método de los 33 días, lo primero que tuvo que hacer fue matar a Luisa, la persona enferma. En los primeros días, esto pareció imposible. ¿Cómo podía ignorar los síntomas? ¿Cómo podía fingir que no estaba enferma? Pero ella entendió que no estaba fingiendo no estar enferma. Estaba practicando ser alguien que nunca había estado enferma. Cada mañana se despertaba y se preguntaba, ¿cómo viviría este día Luisa, la persona con salud perfecta? En los primeros días, la respuesta era difícil de encontrar. Había olvidado cómo era vivir sin dolor, sin limitaciones, sin miedo constante sobre el futuro.
pero poco a poco comenzó a recordar recuerdos de cómo era correr, de cómo era comer sin preocupaciones, de cómo era hacer planes para el futuro sin considerar la enfermedad. Y algo increíble sucedió. Cuanto más recordaba cómo era ser saludable, más saludable se volvía. No de forma lineal, no como una mejora gradual, sino como si estuviera sintonizando una frecuencia diferente de la realidad. Una frecuencia donde Luisa nunca había estado enferma. En el 28º día se hizo nuevos exámenes. Los resultados dejaron a los médicos confundidos. Ya no había señales de la enfermedad, como si nunca hubiera existido. Cuando le pregunté a Luisa cómo explicaba esto, ella me dio una respuesta que me puso la piel de gallina. No me curé de una enfermedad. Recordé una versión de mí que nunca estuvo enferma, y cuanto más lo recordaba, más real se volvía esa versión, hasta que se convirtió en la única versión que existía. Esto nos lleva a la tercera técnica del manuscrito, la más poderosa y la más peligrosa. Neville la llamaba la técnica de la memoria futura. Así es como funciona. Durante los días 16 a 25, comenzarás a crear recuerdos de eventos que aún no han sucedido. Recuerdos de cómo fue cuando tu deseo se realizó. Recuerdos de cómo te sentiste, de quién estaba allí, de todos los detalles sensoriales, y revisarás estos recuerdos todos los días, como si fueran recuerdos reales de algo que realmente sucedió. ¿Parece una locura? Déjame explicar la ciencia detrás de esto. Tu cerebro no puede distinguir entre un recuerdo real y un recuerdo vívidamente imaginado. Para tu sistema nervioso, si puedes recordar algo con detalles sensoriales, es porque sucedió. Y cuando tu cerebro cree que algo ya sucedió, deja de resistirse, deja de buscar evidencia de por qué es imposible. En cambio, comienza a buscar formas de que suceda de nuevo, porque, después de todo, si sucedió una vez, puede suceder otra vez. Esta es la técnica que Roberto usó para manifestar $2 millones en 8 meses. Roberto era un contador de un pueblo pequeño, 45 años, divorciado, viviendo en un departamento alquilado, sin ahorros, sin inversiones, sin ninguna perspectiva de riqueza. Pero Roberto tenía una ventaja: era extremadamente detallista, y cuando aplicó la técnica de la memoria futura, fue meticuloso. Todos los días, durante 10 días seguidos, creaba y revivía el mismo recuerdo. El recuerdo de estar en su nueva oficina, una oficina que él poseía, en un edificio que él poseía, mirando una cuenta bancaria con $2 millones. Memorizó cada detalle: el olor del cuero de la silla nueva, la sensación del costoso ratón de computadora en la mano, el sonido de la secretaria hablando por teléfono en el pasillo, la textura de la tarjeta de presentación con su nombre y título de CEO. Todos los días revivía este recuerdo durante 20 minutos, y todos los días se volvía más real, hasta que un día se dio cuenta de que ya no estaba imaginando el recuerdo, lo estaba recordando, como si fuera algo que realmente había sucedido. Y fue en ese momento que comenzó la magia, porque cuando realmente crees, a nivel celular, que algo ya sucedió, dejas de actuar como alguien que está intentando que suceda. Comienzas a actuar como alguien que está repitiendo algo familiar. Roberto comenzó a tomar decisiones como un CEO, a hablar como un hombre rico, a ver oportunidades que antes eran invisibles. En 2 meses había dejado su trabajo y abierto su propia empresa de consultoría. En 4 meses tenía 3 clientes importantes. En 6 meses estaba considerando abrir una segunda oficina. Y en 8 meses estaba mirando una cuenta bancaria con exactamente $2 millones. Lo más extraño, que cuando sucedió, no se sorprendió, no se emocionó. Simplemente pensó: aquí estamos otra vez, como si fuera la segunda vez que esto estaba pasando.
porque para su cerebro lo era. Pero la técnica de la memoria futura tiene un lado oscuro, un lado que Neville descubrió demasiado tarde. Cuando creas recuerdos futuros muy vívidos, puedes empezar a confundir lo que realmente sucedió con lo que imaginaste que sucedió. Y a veces, puedes crear recuerdos de una vida que nunca fue tuya. Eso es lo que le pasó a Luisa. Luisa usó la técnica para manifestar la relación de sus sueños. Creó recuerdos detallados de conocer a su futuro esposo, de noviazgo, de compromiso, de boda, y funcionó. En 6 meses conoció a alguien que parecía salido directamente de sus visualizaciones. Pero 6 meses después de la boda, Luisa comenzó a tener un problema extraño. No podía recordar cómo era antes de conocerlo. No podía acceder a recuerdos de cuando era soltera, como si esa versión de ella nunca hubiera existido. Peor aún, comenzó a tener recuerdos de eventos que no podían haber sucedido, recuerdos de aniversarios que no habían tenido, de viajes que no habían hecho, de conversaciones que no podían haber sucedido, porque eran sobre personas que ella solo conoció después. Era como si hubiera reemplazado sus recuerdos reales por los recuerdos que había creado. Cuando me contó esto, finalmente entendí por qué Neville intentó destruir el manuscrito. Porque el método de los 33 días no solo cambia tu futuro, puede reescribir tu pasado también. Y si reescribes tu pasado completamente, quien eras antes simplemente deja de existir. Pero aquí hay algo que Luisa descubrió y que cambió mi perspectiva sobre el método entero. Ella no lo veía como un problema. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi vida antes y mi vida ahora?, me preguntó. Antes era alguien que siempre estaba intentando convertirse en alguien mejor. Ahora soy alguien que siempre ha sido exactamente quien quería ser. Y si perdí algunos recuerdos antiguos en el proceso, bueno, eran recuerdos de una vida que no quería vivir. Eso me hizo darme cuenta de algo fundamental sobre el método de los 33 días. No es para personas que quieren mejorar sus vidas. Es para personas que quieren vidas completamente diferentes. Y si estás listo para eso, entonces es hora de aprender la técnica final, la técnica que sella la transformación para siempre. Neville la llamaba el ritual de la integración final. Esta técnica ocurre en los últimos 8 días del método, del día 26 al 33, y es aquí donde todo se consolida. Es aquí donde la nueva versión de ti se vuelve permanente. Durante esos 8 días harás algo que puede parecer simple, pero que tiene un poder transformador increíble. Vivirás como si los últimos 33 días fueran solo, tú recordándote a ti mismo quien siempre has sido. Todo pensamiento antiguo que aparezca, lo tratarás como un sueño vago de una vida que soñaste una vez. Toda memoria de limitación la tratarás como una historia que alguien te contó sobre una persona que no conoces. Cada vez que alguien mencione cómo solías ser, reaccionarás con confusión genuina, como si estuvieran hablando de una persona diferente. Porque has entendido, la versión anterior de ti era solo un papel que estabas interpretando, y ahora estás interpretando el papel de tu vida real. Esta es la técnica que Tomás usó para volverse completamente irreconocible. Tomás había sido tímido e inseguro toda su vida. Trabajaba como programador en un cubículo, evitaba el contacto visual, nunca expresaba sus opiniones. Vivía como si estuviera disculpándose por existir. Cuando terminó los 33 días, se había convertido en una persona completamente diferente. Confiante, carismático, líder natural. La gente gravitaba a su alrededor. Sus ideas eran escuchadas y respetadas. Irradiaba una energía que hacía que otros se sintieran mejor solo por estar cerca. Pero cuando antiguos compañeros mencionaban lo tímido que solía ser, Tomás literalmente no sabía de qué estaban hablando. ¿Tímido?
Nunca fui tímido. Siempre he sido así, respondía con sinceridad total. Y cuando le mostraban fotos antiguas o contaban historias específicas, Tomás miraba confundido, como si le estuvieran mostrando fotos de un extraño que se parecía a él. Al final de los 33 días, Tomás no estaba fingiendo ser confiado. Genuinamente no podía acceder a ningún recuerdo de haber sido tímido, como si esa versión de él nunca hubiera existido. Y aquí está lo que más me impresiona sobre casos como el de Tomás. Las personas a su alrededor comenzaron a recordarlo de manera diferente también. Colegas que habían trabajado con él durante años comenzaron a contar historias sobre cómo él siempre fue un líder nato, cómo siempre tuvo esa confianza especial, como si la realidad se hubiera reorganizado para acomodar la nueva versión de él. O tal vez, como si la nueva versión siempre hubiera sido la real, y la versión tímida hubiera sido solo una ilusión temporal. Es difícil decir cuál es la verdad, y después de estudiar cientos de casos, comencé a sospechar que quizás esa no sea la pregunta correcta. Tal vez la pregunta correcta sea, ¿qué versión de ti quieres que sea real? Porque el método de los 33 días te da la capacidad de elegir, pero para usar esa capacidad necesitas entender la diferencia entre los dos tipos de realidad. Neville escribió sobre esto en las páginas finales del manuscrito, páginas que estaban casi ilegibles, como si estuviera escribiendo con prisa o con miedo. Descubrió que existen dos capas de realidad: la realidad de consenso, donde todos están de acuerdo sobre cómo son las cosas. Donde naciste pobre, entonces eres pobre. Donde siempre has sido tímido, entonces eres tímido. Donde tu genética determina tu salud, entonces estás limitado por ella. Y la realidad de posibilidad, donde todas las versiones de ti existen simultáneamente. Donde eres rico y pobre, donde eres tímido y confiado, donde estás enfermo y saludable. La mayoría de las personas viven solo en la realidad de consenso. Ellas creen que solo existe una versión de cada persona y que esa versión no puede cambiar fundamentalmente. Pero el método de los 33 días te enseña a navegar entre realidades. Te enseña a escoger qué versión de ti se volverá dominante. Y una vez que dominas esta capacidad, nunca más quedas atrapado en una sola versión de tu vida. Pero aquí está lo que Neville no esperaba cuando desarrolló el método. Algunas personas se volvieron adictas a la transformación. Usaban el método para convertirse en una persona nueva, y luego lo usaban de nuevo para convertirse en otra persona, y luego otra, como si estuvieran saltando de vida en vida, de realidad en realidad, y eventualmente perdieron cualquier sentido de identidad fija. Perdieron cualquier memoria de quién originalmente eran. Eso asombró a Neville, porque se dio cuenta de que había creado algo que podía, literalmente, borrar personas de la existencia, no matarlas, pero hacer que se transformaran en tantas personas diferentes que la persona original simplemente desaparecía. Como una pintura que ha sido repintada tantas veces que ya no puedes ver la imagen original debajo. Es por eso que intentó destruir el manuscrito, porque se dio cuenta de que algunas personas no estaban listas para este nivel de poder sobre la realidad. Pero para ti, que has llegado hasta aquí, para ti, que estás listo para usar este conocimiento sabiamente, voy a revelar el protocolo exacto que Neville desarrolló. El protocolo que te permite transformar tu vida sin perder tu esencia. Aquí están las reglas que debes seguir religiosamente durante los 33 días. Regla 1. Elige solo un deseo principal. No intentes transformar toda tu vida de una vez. Elige el área más importante y concéntrate completamente en ella. Regla 2. Mantén la transformación en secreto absoluto. No le cuentes a nadie lo que estás haciendo. El método funciona en el silencio. Cuando hablas de él, dispersas la energía
Regla 3. Si empiezas a sentir que estás perdiendo tu identidad completamente, detente por 3 días. Reconéctate con recuerdos centrales de quién eres y luego continúa con más cuidado. Regla 4. Documenta tu experiencia. Escribe diariamente sobre los cambios que estás percibiendo. Esto te ayuda a mantener la perspectiva y te impide perderte completamente en la nueva identidad. Regla 5. En el 33º día, celebra no solo el resultado, celebra quién te has convertido, porque la transformación de identidad es más valiosa que cualquier manifestación específica. Y ahora, estás listo para conocer el protocolo día a día, el protocolo que te transformará de adentro hacia afuera, el protocolo que Neville nunca quiso que llegara hasta ti. Pero antes de revelar el método día a día, necesito contarte sobre la última anotación que encontré en el manuscrito, una anotación que Neville hizo 2 días antes de intentar destruir todo. Estaba escrito con una letra temblorosa, casi desesperada. Me probé a mí mismo hoy, en 2 horas. Me convertí en alguien que no reconozco, alguien que siempre quise ser, pero ¿dónde quedó quien solía ser? ¿Él todavía existe en algún lugar o simplemente desapareció para siempre? Eso me puso la piel de gallina, porque me hizo darme cuenta de que el propio Neville se había convertido en víctima de su método. Y quizás esa sea la razón real por la que estás aquí. Quizás seas una de las personas en las que Neville se convirtió. Quizás seas una versión de él que logró escapar a esta realidad y ahora está intentando encontrar el camino de regreso a casa. Parece imposible. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que esta vida no es realmente tuya? Como si fueras un actor interpretando un papel que no elegiste. Como si en algún lugar existiera una versión de ti que está viviendo la vida que deberías estar viviendo. Si respondiste que sí, entonces quizás ya sepas intuitivamente que existen múltiples versiones de ti, y quizás sea hora de elegir cuál de ellas quieres ser para siempre. Respira profundo. Lo que voy a revelar ahora cambiará tu vida de forma irreversible. El protocolo de los 33 días. Método completo. Fase 1. La disolución. Días 1-11. Día 1. El funeral de la identidad. Hoy vas a matar a quien solías ser. Toma una hoja de papel y escribe todo lo que define tu identidad actual. Tus miedos, limitaciones, excusas, historias de fracaso, todo lo que te mantiene pequeño. A la noche, quema el papel mientras repites: esta persona vivió al máximo que pudo. Ahora es hora de que nazca alguien nuevo. Día 2. La limpieza mental. Durante 24 horas, cada vez que pienses como la persona antigua, detente inmediatamente. Di en voz alta: esa no soy yo. Yo soy, inserta, quien te estás convirtiendo. Puede parecer falso al principio. Eso es normal. Estás aprendiendo un nuevo lenguaje interno. Día 3. El primer vislumbre. Hoy tendrás tu primera experiencia como la nueva versión de ti. Elige una situación simple y pregúntate: ¿cómo nueva versión reaccionaría aquí? Y entonces, actúa exactamente como esa persona actuaría, sin pensar, sin cuestionar, simplemente sé. Días 4-7. Disolución progresiva. Tus patrones antiguos intentarán regresar. Esto es esperado. Tu mente está intentando protegerte del cambio. Pero cada vez que sientas resistencia, recuerda, no estás cambiando, estás recordando. Cada día pasa más tiempo en la nueva identidad, como si fuera un músculo que estás fortaleciendo. Días 8-11. La confusión sagrada. Vas a empezar a sentirte extraño, como si ya no supieras quién eres. Esto es perfecto. Estás en el espacio entre identidades, en el vacío creativo donde todo es posible. No intentes resolver esta confusión. Vive en ella. Baila con ella. Ella es la puerta a tu transformación.
Fase 2. La reconstrucción. Días 12-22. Día 12. El nacimiento de la nueva identidad. Hoy renaces. Por primera vez, pasarás todo el día como la nueva versión de ti. Desde el momento en que despiertes hasta el momento en que te duermas. ¿Cómo camina esa persona? ¿Cómo habla? ¿Cómo respira? No imites. Conviértete. Días 13-15. Construyendo nuevas memorias. Ahora vas a comenzar la técnica de la memoria futura. Todos los días, durante 20 minutos, recordarás eventos donde tus deseos ya se han realizado. Sé específico. Usa todos los sentidos. Tacto, olfato, sabor, sonido. Cuanto más vívida sea la memoria, más real se vuelve para tu cerebro. Días 16-18. El primer cambio externo. Las personas comenzarán a tratarte diferente. Puede ser sutil, una mirada más respetuosa, un tono de voz diferente. Esto sucede porque estás irradiando una energía completamente nueva. Acepta estos cambios como normales, como si siempre hubieras sido tratado así. Días 19-22. La nueva realidad se consolida, se está volviendo sólida. Notarás que tomas decisiones que la persona antigua jamás tomaría. Ves oportunidades que antes eran invisibles. Confía en esos impulsos. Vienen de la versión de ti que siempre supo qué hacer. Fase 3. La integración. Días 23-33. Días 23-25. El espejo de la realidad. La realidad externa comienza a reorganizarse para coincidir con tu nueva identidad. Esto puede ser aterrador. Cambios inesperados. Coincidencias imposibles. No lo cuestiones. Simplemente observa. Estás viendo la física de la transformación en acción. Días 26-30. Consolidación total. Ya no estás intentando ser alguien diferente. Simplemente eres. Y cualquier recuerdo de la persona antigua se siente distante, como si fuera de otra vida. Días 31-32. Preparación para el salto final. Estás al borde, listo para dar el salto final a una realidad completamente nueva. Puede haber miedos, puede haber resistencia, es normal. Recuerda, no estás perdiendo nada real. Solo estás soltando una ilusión que te mantenía pequeño. Día 33. La transformación completa. Hoy despiertas como una persona completamente diferente. No solo en mente, sino en realidad. Tu vida externa refleja perfectamente quién te has convertido. Y lo más hermoso, no te sientes como alguien que logró manifestar algo. Te sientes como alguien que finalmente recordó quién siempre fue. Pero aquí está el secreto que pocos descubren. El día 33 no es el final, es el comienzo. Porque una vez que dominas el arte de convertirte, puedes convertirte en cualquier persona, vivir cualquier vida, experimentar cualquier realidad. Te vuelves infinito. Y aquí está la revelación final que encontré en la última página del manuscrito. Neville escribió: descubrí que no soy una persona teniendo experiencias espirituales. Soy un ser espiritual teniendo experiencias de personas diferentes. Y ahora puedo elegir qué persona quiero experimentar ser. Él no estaba perdiendo su identidad. Estaba descubriendo que la identidad era solo una elección que podía hacer en cualquier momento. Y quizás esa sea la verdad sobre ti también. Quizás tú no seas tu nombre. Quizás seas algo mucho más grande que está experimentando temporalmente ser tu nombre. Y quizás sea hora de experimentar ser alguien diferente, alguien que siempre quisiste ser, alguien que siempre fuiste, pero olvidaste. Las 3 llaves maestras para el éxito total. Pero para asegurar que tu transformación sea permanente, necesitas las 3 llaves que Neville descubrió en los últimos días de su vida. Llave 1. La ley del secreto absoluto. Nunca le digas a nadie lo que estás haciendo. El método funciona con la energía del misterio. Cuando hablas de él, dispersas el poder.
Actúa como si nada estuviera pasando. Deja que la gente descubra tu transformación a través de los resultados. Llave 2. La ley de la gratitud anticipada. Todos los días, agradece por los resultados como si ya hubieran ocurrido. No voy a tener, sino tengo. Gracias por esta relación perfecta que tengo. Gracias por esta abundancia financiera que tengo. Gracias por esta salud perfecta que tengo. Llave 3. La ley de la identidad inquebrantable. Cuando alguien mencione cómo solías ser, reacciona con confusión genuina, como si estuvieran hablando de una persona que no conoces. Esto no es mentira, es el reconocimiento de la verdad. La persona que solías ser realmente era alguien diferente. El caso más extremo que he presenciado. Déjame contarte sobre Elena. El caso que me convenció de que este método es capaz de verdaderos milagros. Elena era una mujer de 62 años, viuda, jubilada. Vivía sola en un pequeño departamento, sin familia cercana, sin dinero, sin perspectivas. Había aceptado que su vida estaba básicamente terminada, que viviría el resto de sus días solo, existiendo, hasta que encontró el método de los 33 días. Elena decidió usar el método para convertirse en una versión de sí misma que nunca había existido, una versión que había tomado decisiones diferentes, que había vivido una vida completamente diferente. Durante 33 días, ella vivió como Elena, la mujer que había construido un imperio empresarial y ahora disfrutaba de una jubilación lujosa. En los primeros días, se sentía ridícula, como una anciana fingiendo ser algo que nunca fue, pero poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Empezó a recordar decisiones empresariales que había tomado, inversiones que había hecho, personas que había conocido, recuerdos que eran imposibles, pero se sentían completamente reales. En la segunda semana, comenzó a actuar diferente. Hablaba con autoridad sobre negocios. Demostraba conocimiento sobre inversiones que nunca había estudiado, como si estuviera accediendo a la memoria de una versión de sí misma que realmente había vivido esa vida. En la tercera semana, lo imposible comenzó a suceder. Recibió una llamada de un abogado, una empresa en la que ella había olvidado que poseía acciones, estaba siendo vendida, acciones que había comprado décadas atrás y perdido de vista. El valor, $1,500,000. Cuando entrevisté a Elena después de la transformación, ella me dijo algo que me asombra hasta hoy. No me siento como si hubiera manifestado esta riqueza. Me siento como si la hubiera recordado, como si siempre hubiera sido rica, pero lo había olvidado temporalmente. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Ahora recuerdo haber comprado esas acciones. Recuerdo la conversación con el corredor. Recuerdo firmar los papeles. Recuerdos que no podían existir antes, pero ahora son más reales que cualquier otra cosa en mi vida. Elena no había manifestado dinero. Ella se había mudado a una realidad donde siempre tuvo dinero, y los recuerdos de la realidad anterior habían sido reemplazados por recuerdos de la nueva realidad. ¿Es esto posible? ¿O Elena estaba simplemente loca? No lo sé. Y después de años estudiando este método, comencé a sospechar que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué realidad quieres que sea verdadera? Porque el método de los 33 días te da el poder de elegir, la revelación final que lo cambió todo. Pero aquí está el descubrimiento que cambió completamente mi comprensión de todo. 6 meses atrás, estaba organizando los papeles finales de la investigación cuando encontré algo que no debería existir. Una carta dirigida a mí, con una letra que reconocí inmediatamente. Era de Neville Goddard, fechada ayer. ¿Cómo era posible? Neville había muerto en 1972. La carta decía, si estás leyendo esto, entonces el método funcionó.
Te convertiste en la persona capaz de encontrar este conocimiento y ahora eres responsable de él. Pero hay algo que necesitas entender. Este manuscrito no lo escribí yo, lo escribiste tú, una versión futura de ti que aprendió a viajar entre realidades. Tú lo sembraste en el pasado para que la versión actual de ti pudiera encontrarlo en el momento preciso, cuando estuvieras listo para convertirte en quien realmente eres. Esto no es un método de manifestación, es un método de recuerdo, una forma de reconectarte con versiones de ti mismo que ya existen, que siempre existieron. Y ahora que lo sabes, tienes una elección. Puedes usar este conocimiento para convertirte en la mejor versión de ti mismo y parar ahí. O puedes ir más profundo, puedes aprender a viajar entre todas las versiones de ti, puedes convertirte en todas las personas que tienes el potencial de ser. La elección es tuya, pero si eliges ir más profundo, encuéntrame en el archivo de una hacienda antigua cerca de Xochimilco, en el día 33 de tu proceso. Estaré esperando. Neje. O quizás una versión futura de ti. Cuando terminé de leer las cartas, mis manos temblaban, porque reconocí la letra. Era la mía, una versión de mi letra, pero más madura, más segura, como si fuera de alguien que se había convertido en quien siempre quise ser. Y de repente, todo cobró sentido. El método de los 33 días no se trata de manifestación, se trata de recordar todas las versiones de ti que ya existen, en todas las realidades posibles, y elegir cuál de ellas quieres ser para siempre. Tu invitación a la transformación total. Y ahora, tú tienes la misma elección. Puedes usar el método de los 33 días para convertirte en la versión de ti que siempre quisiste ser. Puedes tener la relación de tus sueños, la abundancia financiera que siempre deseaste, la salud perfecta, la carrera ideal, la vida de tus sueños. Todo esto es posible y todo esto te está esperando. Pero hay más. Si estás listo, si realmente quieres descubrir qué tan profundo es este agujero de conejo, puedes aprender a acceder a todas las versiones de ti. Puedes convertirte en un viajero de realidades, un explorador de posibilidades infinitas. Puedes descubrir que tú no eres solo una persona, eres un ser infinito experimentando temporalmente ser una persona. Y cuando dominas esta verdad, cuando realmente entiendes quién eres, no existe nada que no puedas ser, nada que no puedas tener, nada que no puedas hacer, porque no estás limitado por una identidad, eres todas las identidades. No estás limitado por una realidad, eres todas las realidades. No estás limitado por una vida, eres todas las vidas. El primer paso de tu jornada. Pero todo esto comienza con una sola elección, la elección de comenzar tu jornada de 33 días, la elección de convertirte en quien realmente eres, la elección de dejar de vivir la vida de otra persona y comenzar a vivir la tuya. Porque mientras estás sentado ahí, pensando en todo esto, existe una versión de ti que ya comenzó, una versión que ya está en el día 10 del proceso. Una versión que ya está viendo las primeras señales de transformación. Y existe una versión de ti que ya terminó los 33 días, que ya está viviendo la vida de sus sueños, que ya se convirtió en quien siempre quisiste ser. La única diferencia entre esas versiones es una decisión, la decisión de comenzar ahora. Porque aquí está la verdad que pocos entienden. No estás eligiendo crear una nueva vida. Estás eligiendo recordar una vida que ya existe. No estás intentando convertirte en alguien diferente. Estás intentando recordar quién siempre fuiste. Y esa persona, esa versión de ti, está esperando a que dejes de fingir ser pequeño, esperando a que dejes de creer en las limitaciones, esperando a que recuerdes tu verdadero poder, el poder de ser cualquier persona,
el poder de vivir cualquier vida, el poder de experimentar cualquier realidad. Esta es tu invitación, este es tu momento, este es tu portal a una vida que ni siquiera sabías que era posible. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para cruzar? Porque una vez que comiences, una vez que des el primer paso, no hay vuelta atrás. Vas a recordar quién eres realmente, y cuando eso suceda, nada volverá a ser igual. El método de los 33 días te está esperando. Tu nueva vida te está esperando. Todas las versiones de ti te están esperando. Comienza hoy, comienza ahora, comienza recordando.